a todos ustedes. Como podrán imaginar, estoy muy emocionado tener a tantos amigos, amigas aquí presentes, familiares, compañeros de lucha, amigos entrañables. Antes de iniciar, quisiera darle las gracias por estar aquí presente en representación de nuestro gobernador, del licenciado Adán Augusto López Hernández, a mi amigo personal, al secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana. Exprésale mis afectos al gobernador, mi lealtad y compromiso de trabajar del lado de él. Saludo con mucho afecto a mi líder en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, al diputado federal Mario Delgado Carrillo, que es además el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. También saludo con mucho afecto a mi presidenta nacional, a la licenciada Jacob Polemski. Gracias por acompañarme, es muy importante para todos los morenistas sentir el respaldo de sus autoridades. Y aunque no tiene un cargo ni gubernamental ni partidista, sí lo tiene moral conmigo, a mi amigo César Raúl Ojeda. Muchas gracias. A otro entrañable amigo, al capitán Carlos Manuel Merino Campos, nuestro delegado de programas federales de bienestar aquí en Tabasco. Muchas gracias, Carlos Manuel. A otro gran amigo, que es presidente del Congreso local, al químico Rafael Elías Sánchez Cabrales. Muchas gracias, químico. Al doctor Enrique Hernández Vidal, que ha sido pues una bendición. Bueno, mis saludos. Saludos también a mi presidente aquí en Tabasco, al químico César Francisco Burelo, que es nuestro dirigente de Morena aquí en Tabasco y además un gran amigo de todos. Muchas gracias, químico. Al licenciado Héctor Guijosa, que es el enlace parlamentario de Pemex y representante personal del ingeniero Octavio Romero Cortés. A mi amiga Marina Vitela, presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, que hizo un largo viaje, atravesar la mitad del país para estar aquí con nosotros. Bienvenida, Marina. A la licenciada Cecilia del Carmen Ortega Covarrubias, coordinadora de Relaciones Externas de ENI. Bienvenida. A la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Chiapas. Muchas gracias. Y a mis compañeros diputados federales, me van a perdonar ustedes que sea un poco tardada la presentación, pero vinieron desde muy lejos haciendo un gran esfuerzo por solidaridad con un servidor. Y quiero saludar al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona de Puebla. Gracias, Saúl. A la diputada María de los Ángeles Huerta del Estado de México, nuestra coordinadora temática de Economía del Grupo Parlamentario. Muchas gracias, Ela. Al diputado Carlos Enrique Martínez Saqué, nuestro casi hermano vecino de Campeche. Muchas gracias. Al diputado Eulalio Ríos Fararoni de Veracruz, compañero de la Comisión de Energía. Al presidente de la Comisión de Infraestructura, al diputado Ricardo Francisco Tzome. Muchas gracias, Ricardo. Desde Sinaloa nos visita el diputado Alfredo Villegas. Muchas gracias, Alfredo.
casi tan lejos, nos visita el diputado Erasmo González. Muchas gracias, Erasmo. Y otro casi paisano, el diputado Jesús Polmo, de Quintana Roo, pero con sus raíces en Campeche. Al diputado Fortunato Rivera Castillo, que nos visita de Hidalgo. Gracias, Fortunato. Al presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, a mi amigo Feliciano Flores Anguiano. Muchas gracias, Feliciano. Acá estás. Gracias. Que te saludé hace rato, señor. De San Luis Potosí, el diputado Ricardo del Sol. Muchas gracias por estar aquí. A los secretarios de Estado, a Luis Romeo Gurría, al licenciado Mario Yergo, al secretario Pepe Nieves, al presidente municipal de Huimanguillo, la presidenta municipal de Cunduacán, al representante personal del secretario del presidente del centro, el secretario del ayuntamiento, Marías de los Santos. Por ahí saludé a Yanice, no alcanzo a ver, a Jesús Elván, a Armando Beltrán, nada más que ya bajó de peso Armando, por eso no te reconocía yo. Se ve que estás trabajando fuerte por Cárdenas. A la diputada Iracema Buenfil, que nos visita de Ciudad del Carmen, Campeche. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, pero lo quise hacer al final, para mis entrañables y siempre solidarios compañeros diputados tabasqueños, empezando por la diputada Estela Núñez Álvarez. Muchas gracias, Estela. A la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano. Gracias, prima. Y al diputado Ricardo de la Peña Marshall. Ricardo, muchas gracias. Aunque acá está muy iluminado, no veo los rostros de todo el mundo. Villalpando, Roberto Villalpando me dice que está aquí. Estoy dejando al decano y respetado de todos nosotros, el diputado Rafael Hernández Villalpando de Jalapa, Veracruz. A la diputada federal Tania Cruz Santos, que ayer presentó su informe en Coatzacoalcos. Tania, ya que estaba yo emitiendo. Y también de Veracruz, el diputado Sergio Gutiérrez. Muchas gracias, Sergio. Sé lo cargado de tu agenda y sé el esfuerzo tan especial que hiciste. Y a un tabasqueño chiapaneco, al diputado Roque Ravelo. Don Roque, muchas gracias. Bueno, falta Arlet, mi compañera, la diputada Arlet de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, Arlet. Pasamos una tarde muy agradable el día de ayer conviviendo contigo. Muchas gracias. Ahora sí creo que ya presenté a todos mis compañeros. Y se me escapa alguien, no es porque no estén mis afectos. Y bueno, si menciono a los amigos aquí, pues voy a tener que repetir 1243 nombres. Nos vamos a llevar todo el día. También quiero agradecer la presencia de académicos, de líderes empresariales, de asociaciones, pero dejé al final a quienes le dan vida, le dan fuerza a ese gran partido que es Morena, y es a quienes conforman
la estructura territorial de Morena. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarme. Sé que desde temprano están aquí, lo hacen de manera muy solidaria. Y por supuesto, agradecer a mi familia, a mis amigos personales que estén aquí. Muchas gracias a todos. Mi cariño. Y espero con el informe no tardar tanto como en la presentación de los amigos. Amigas y amigos, el día de hoy, honrando la palabra empeñada, vengo a rendir cuentas al pueblo de Tabasco y México sobre los trabajos legislativos del primer año de labores como diputado federal de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Acudo a cumplir con este compromiso ante la soberanía del pueblo de Tabasco, no solo para acatar lo que establece el marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que nos obliga a presentar un informe anual del desempeño de nuestras labores, sino también por mi vocación y compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia, manteniendo una comunicación y contacto permanente con los ciudadanos tabasqueños a quienes me debo y me han honrado con su confianza y sufragio para ser su representante popular en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En primer término, quisiera precisar que los resultados en este primer año legislativo, con 6 reformas constitucionales y poco más de 30 leyes nuevas y reformadas, son del trabajo conjunto de la bancada de Morena, que bajo el liderazgo de nuestro coordinador Mario Delgado nos hemos abocado al proceso legislativo con un profundo amor por México, poniendo nuestros mejores esfuerzos en cada una de sus fases, que van desde la presentación de iniciativas, su análisis y dictaminación en comisiones, su debate en forma plural y democrática, hasta su votación en el Pleno. El Poder Legislativo, como arquitecto del Estado de Derecho que formula y establece las normas obligatorias de convivencia social y política de la nación, tuvo en este primer año de labores la responsabilidad de estudiar, discutir y votar las iniciativas que darían sustento al andamiaje jurídico del nuevo gobierno de la República, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició funciones, como todos sabemos, el 1 de diciembre del 2018. Asumiendo con ahínco esta delicada responsabilidad, dando plena vigencia a la división de poderes y con la participación de los legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, en un marco de respeto se tejió un vínculo de colaboración e interrelación para formular y expedir las leyes que dan sustento y vida a las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Tenemos muy claro que no era solamente un cambio de gobierno, sino que representaba un cambio de régimen para transformar a la nación, basado en la austeridad republicana para acabar con los excesos y la corrupción en todos los ámbitos del servicio público y poner a los pobres y más desamparados en el centro de las políticas públicas del Estado mexicano. Es decir, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Asumiendo esta inmensa responsabilidad, tuve el honor y la distinción de presentar a nombre de la bancada de Morena la iniciativa para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana con el objetivo de erradicar de la vida pública el conjunto de excesos que la clase política del viejo régimen reproducían sin ninguna vergüenza ante las necesidades y carencias de los grupos más desprotegidos del país. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de este año y enviada a la Cámara de Senadores, donde le hicieron algunas adecuaciones, lo que obligó a regresarla a la Cámara de origen, es decir, al Palacio de San Lázaro. Por ello, el próximo martes 8 de octubre se someterá a votación en el Pleno,
y estoy seguro que con el voto responsable de mis compañeros legisladores la aprobaremos para que entre en vigencia de inmediato. Esta iniciativa incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, colocándola como una política de Estado que termina con un régimen de privilegios y derroche, aplicando las medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental con honradez, eficacia y transparencia, dignificando el servicio público, suprimiendo toda clase de lujos y excesos, reduciendo los altos salarios y regímenes privilegiados de retiro. Para terminar con las pensiones de los expresidentes de la República, reformamos y adicionamos diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con ello, establecimos topes a las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión y los demás entes públicos para que se apeguen a la justa medianía cualista. Dichas reformas también precisan que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, incorporando el delito de remuneración ilícita. Un México con 54 millones de pobres exigía la austeridad del servicio público como una respuesta al derecho popular de un gobierno honrado y eficaz, que libere recursos para el combate a la pobreza y desarrollo del país. En congruencia con los postulados de la austeridad republicana, la Cámara de Diputados fue el primer poder del Estado que lo asumió y puso en práctica al ahorrar 1.600 millones de pesos con respecto al gasto de 2018. Los gastos de servicios personales y servicios generales representaron el 75% de estos ahorros. Además de reducir la dieta de los legisladores, fueron suprimidas las prestaciones de seguro de vida colectivo y seguros de gastos médicos mayores, así como la prestación económica del Fondo de Ahorro. Ante el electorado en 2018, sostuvimos una agenda legislativa en común con el proyecto de nación que promovía en todos los rincones del país nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador. En concordancia y apoyo a este gran movimiento social que después de años de tenaz y arduo trabajo produjo un cambio de régimen político en el país, asumí ante el electorado del Cuarto Distrito Electoral Federal de Tabasco, enclavado en el municipio de Centro, el compromiso de promover e impulsar desde el Palacio Legislativo de San Lázaro una agenda que permitiera edificar la estructura jurídica de la Cuarta Transformación en su vertiente social, de seguridad pública y energética. Durante la pasada campaña política, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, recorrimos nuestras demarcaciones a ras de tierra, visitando casa por casa a las mujeres y hombres de nuestras comunidades y colonias para asumir con ellos el compromiso de acompañarlos en sus aspiraciones y anhelos que les permita mejorar sus condiciones de vida y tener mayores expectativas de desarrollo y seguridad para sus familias. En estas intensas jornadas de diálogo directo con los tabasqueños, sus demandas y necesidades fueron dando contenido a una agenda legislativa que se convirtió en mi principal propósito y objetivo para servir a mis conciudadanos como representante popular. Esta agenda legislativa, construida de manera participativa e incluyente, se centra en la lucha contra la pobreza, dotando desde la esfera legislativa de un marco jurídico que garantice el funcionamiento, mejoramiento y la permanencia de los programas sociales enfocados a los estratos más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. En mis propuestas legislativas ante el electorado ocupó un lugar central
el combate al flagelo de la inseguridad, asumiendo el compromiso de coadyuvar en la creación de la Guardia Nacional. En el ámbito energético, nos propusimos perfeccionar su marco jurídico para que sus beneficios lleguen, en primer lugar, a las regiones petroleras, como el sureste mexicano. Para ello, asumimos como una de nuestras principales responsabilidades con los tabasqueños impulsar desde el Honorable Congreso de la Unión la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso. En el mismo terreno energético, ante la crisis económica por la que han atravesado los tabasqueños en los últimos años, nuestra tarea ha sido luchar desde la trinchera legislativa por gasolinas y gas a precios bajos, así como lograr tarifas eléctricas justas y baratas para los tabasqueños y sus empresas y actividades productivas. Para coadyuvar en los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación en construir un país más inclusivo y solidario, reformamos, adicionamos y derogamos diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Bienestar. A la nueva Secretaría encargada del ramo social se le otorgaron facultades para la planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones para ofrecer una atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y el desarrollo de los pueblos indígenas. Partiendo del reconocimiento de la deuda ancestral con los pueblos originarios, se creó la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es planear, ejecutar y evaluar las políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades, fortalecer sus culturas e identidades, así como su desarrollo integral y sostenible, ofreciéndoles una atención de manera transversal con la participación de las distintas dependencias federales. Para hacer de México un país verdaderamente incluyente, también se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cuya población asciende a poco más de 1.400.000 personas, como parte de la composición pluricultural de nuestra nación. Estableciendo que tendrán los mismos derechos que la Constitución consagra a los pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Para ello tuvimos que hacer una reforma constitucional para adicionar un apartado C al artículo 2 de nuestra Carta Magna. La Cámara de Diputados, en materia presupuestal, además de eliminar las partidas secretas, terminó con los etiquetados del ramo 23, que era una manera discrecional de destinar recursos a los estados a cambio de los famosos moches. Esto se ha terminado. Ahora, la única manera de hacer que crezcan los recursos hacia las entidades federativas es por la vía de la Ley de Coordinación Fiscal. En ejercicio de las facultades exclusivas que le otorga la Constitución, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en donde se incluyó una partida general de 5.8 billones de pesos, dando de esta manera suficiencia presupuestal a los programas integrales de bienestar del gobierno de la Cuarta Transformación, entre los que destacan la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, cuyo monto se duplicó, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En el caso particular de Tabasco, a través de estos programas de bienestar se dispersan más de 1.400 millones de pesos de manera mensual, lo cual también representa un resultado del trabajo legislativo realizado en este primer año de actividades en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que el gasto federalizado para Tabasco que aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 ascendió de 44.858.700.000 pesos, es decir, tuvo un aumento
de 3.891.500.000 pesos con respecto a 2018 y representa un 5.4% más. Y para 2020 vamos por un mayor presupuesto. Para enfrentar la inseguridad, uno de los principales flagelos que azota a la sociedad, que se gestó en los sexenios anteriores ante la pasividad y irresponsabilidad de las autoridades en turno, desde la Cámara de Diputados apoyamos al gobierno actual en este desafío mayúsculo para encarar el problema de manera frontal para resolverlo. Desde el recinto legislativo de San Lázaro apoyé y voté a favor de la reforma constitucional para aprobar la Ley de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil conformada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, con la finalidad de realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a convenios, colaborar con las tareas de seguridad que competen a las entidades federativas o municipales. Acabando de esta manera con el vacío legal en que operaban las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, dotando de un instrumento jurídico para formar una policía de alcance nacional con las capacidades, organización y recursos necesarios para combatir el fenómeno delictivo. Gracias. Quiero aprovechar la pausa para saludar a mis amigos entrañables diputados locales. Los estaba yo omitiendo, aquí veo los rostros de muchos de ellos. Muchas gracias, se los aprecio grandemente. De igual manera, el Poder Legislativo aprobó las leyes secundarias de la Guardia Nacional, como la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, podemos sostener ante el pueblo de Tabasco que en materia de seguridad, con la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias, desde el recinto legislativo de San Lázaro, hemos cumplido con la palabra empeñada. En materia de seguridad e impartición de justicia, también dotamos del andamiaje jurídico al nuevo gobierno con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la declaración de su autonomía, facultándola para una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho, contribuyendo de esta manera a combatir la inseguridad. Bajo el mismo criterio de colaboración con el Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública, se reformó el artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, con la finalidad de brindar al Ministerio Público herramientas para combatir el crimen y restablecer la paz social. El juez podrá ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito. Con ello, se incluye en el catálogo de delitos sin derecho a fianza la corrupción y los derechos electorales, otorgando nuevos dispositivos jurídicos al gobierno federal en una de sus más grandes prioridades, que es la lucha y el combate a la corrupción y la impunidad. Otro de los delitos que se encuadran en este criterio son el ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, así como los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, los cometidos con medios violentos con armas y explosivos y los delitos en materias de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, con la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal,
es posible la recuperación de dinero, casas, joyas, terrenos y demás producto de actividades ilícitas. Es decir, se le quitará a los corruptos lo que han robado para usarlo en programas y acciones en beneficio del pueblo. En materia fiscal, legislamos para aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales falsos, al reformar la fracción 3 del artículo 113 y adicionar un artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Esta reforma impone sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, poniendo un alto a la defraudación del pueblo de México. Reformamos la ley para poner al sistema financiero al servicio de los más vulnerables y fomentar la inclusión y la educación financiera, dando acceso a productos y servicios financieros. Además, se hace posible que las AFORES accedan a una mayor gama de productos financieros con rendimientos más altos para favorecer el ahorro de los trabajadores. Otro ordenamiento de gran relevancia aprobado en el primer año de la 64ª legislatura son las que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política en materia educativa. En materia de paridad de géneros, se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución, consagrando la obligación del principio de paridad de género en la elección de representantes ante los ayuntamientos en municipios con población indígena, los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y en las entidades federativas. Lo anterior también aplica para la integración de los órganos autónomos, la postulación de candidaturas para puestos de elección popular, incluida las de representación proporcional, concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales y la integración de los ayuntamientos. Reconociendo la responsabilidad financiera de las mujeres y su vocación por el ahorro en beneficio de sus familias, realizamos adecuaciones a la Ley de Instituciones de Crédito para que la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos y las instituciones financieras del sector rural oferten productos, servicios y programas que atiendan de manera prioritaria las necesidades de las mujeres en materia de ahorro, inversión y mecanismos de protección. De igual forma, para lograr la equidad en la administración de las instituciones de banca de desarrollo, se legisló para que en su consejo directivo los consejeros independientes se integren de forma paritaria, honrando de esta manera el compromiso de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión con la equidad de género, reconociendo el talento y las capacidades de todas las mujeres y hombres por igual. En una verdadera democracia, como ha insistido nuestro presidente de la República, el pueblo pone y el pueblo quita. Y para respaldar esta convicción democrática, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99 y 122 de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. En el dictamen sobre la consulta popular y revocación de mandato, que está en espera de ser aprobada por el Senado de la República, se establecen las bases para convocar a una consulta popular, reduciendo el requisito a 1% de los inscritos en la lista nominal de electores. Y en el tema de revocación de mandato, señala los actores que podrán convocar la petición, así como las instituciones encargadas del proceso y su sanción, abriendo la posibilidad de la destitución de aquellos servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones frente a la sociedad. Para que el sector social de la economía
promueva los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y en general el desarrollo integral del ser humano, reformamos diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, la reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución. Se hicieron reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para dar prioridad en el Sistema Nacional de Financiamiento Rural a los proyectos que contengan tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. En materia de justicia laboral, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, libertad sindical y negociación colectiva, con el propósito de que esta materia pasara del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, convirtiendo la conciliación como una etapa obligatoria antes de ir a juicio, estableciendo que el Centro de Conciliación Federal tendrá funciones registrales y además se reconocen nuevos derechos para regular las relaciones obrero-patronales. Además, quedó prohibido que los patrones obliguen a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación al que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. En el mismo sentido, se modificaron diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para que el trabajador ejerza en todo momento su libertad de adhesión o separación en un sindicato, estableciéndose que las elecciones de directivas sindicales se harán mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados. Para promover entre los afiliados de las cámaras empresariales los principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los 3 órdenes de gobierno y demás dependencias del sector público, se hicieron adiciones a la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Enmendamos la deuda social que se tenía con las trabajadoras del hogar al modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para que cuenten con el régimen obligatorio del Seguro Social. Para que las niñas, niños y adolescentes sean titulares de derechos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se reformaron diversas disposiciones en la materia para garantizar su derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, al acceso a una vida libre de violencia y al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Con el objetivo de erradicar las uniones forzadas y proteger los derechos y el interés superior de nuestra niñez, reformamos el Código Civil Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil. Esta reforma deroga diversas disposiciones que permitían el matrimonio a partir de los 16 años de edad para los hombres y 14 para las mujeres, así como la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para que se llevaran a cabo. Establecimos garantías para que, en los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años de edad hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, puedan gozar en los periodos críticos de una licencia para cuidado médico de sus hijos. Para ello, fue necesario reformar la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal del Trabajo. Además, legislamos creando y reformando diversos ordenamientos con el objetivo de perfeccionarlos y adecuarlos a las nuevas circunstancias, tales como la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana,
Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley General de Turismo, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ley de Educación Naval, Ley de Vivienda, Ley del Mercado de Valores, Ley de Servicios de Administración Tributaria y Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ahora quisiera centrar mi informe legislativo en las tareas sustantivas de la Comisión de Energía, la cual presido gracias al voto de 132 compañeros legisladores de mi grupo parlamentario, a quienes les agradezco su apoyo. Pero sobre todo a los tabasqueños, que me distinguieron con su sufragio para ser su representante popular y poder estar al frente de un órgano técnico que tiene como tarea central el tema energético desde el ámbito legislativo, que es de vital importancia para el desarrollo de todo el país y de manera especial para el sureste mexicano y para Tabasco. Los trabajos de la Comisión de Energía están enfocados a coadyuvar con el gobierno federal para garantizar la accesibilidad y calidad de los energéticos que requiere el país en el marco de una política soberana, sustentable y eficiente para lograr en el mediano y largo plazo la seguridad y soberanía energética de México. Para sumarnos a los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación en torno al rescate financiero del sector energético, aprobamos un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 que autorizó un gasto del sector energético por 1.133.850.330.000 pesos, lo que representa un aumento de 164.837.181.000 pesos, es decir, 12.66% más que en el presupuesto del año 2018. Estos recursos son usados para rescatar financieramente a las empresas productivas del Estado mexicano, detener la caída de la producción de hidrocarburos que disminuyó en los últimos 10 años en un 50%, pero sobre todo en la reactivación de la producción de hidrocarburos para lograr una meta en el año 2024 de 2.697.000 barriles diarios. Esto solamente se podrá lograr conjugando la inversión pública con la inversión privada. El gobierno federal ha sido muy claro: respetará los contratos suscritos en el sector, alentando la inversión tanto nacional como extranjera en un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. La participación de la iniciativa privada ocupa un lugar de primer orden en el marco de la reforma energética, cuyos fundamentos continúan intactos y con plena vigencia. De dicho presupuesto aprobado para 2019, destacan los recursos por el orden de los 50,000 millones de pesos destinados a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso. Su construcción tiene 4 ejes axiales. El primero, países como Japón y España, que sin producir una sola gota de petróleo, refinan el 95% de las gasolinas y combustibles que consume su nación. El segundo es una cuestión de seguridad energética, ya que el 74% de las gasolinas y el 70% del diésel que requiere México son importados. Con la entrada en operación de la nueva refinería, se tiene proyectado que Pemex surta en el año 2023 el 70% del abasto de gasolina del mercado nacional y el 93% de los requerimientos de diésel. En pocas palabras, invertir esa proporción. El
tercer elemento que justifica plenamente la construcción de la nueva refinería es la necesidad de cerrar la brecha de desigualdad ancestral que existe entre un centro y norte del país pujante e industrializado y un sur sumido en el olvido y la pobreza. Es momento que las regiones petroleras se conviertan en el nuevo epicentro del desarrollo de México. Con la nueva refinería se abren oportunidades de desarrollo de la región al contemplar la generación de alrededor de 23,000 empleos directos y 100,000 indirectos, lo cual incidirá no solamente en recuperar y garantizar la seguridad energética del país, sino también en la reactivación económica de Tabasco. De acuerdo a la información dada a conocer por el director general de Pemex, la derrama económica que generará la construcción de la refinería de Dos Bocas está proyectada en 50,000 millones de pesos cada año durante 3 años, es decir, poco más de 150,000 millones de pesos. Recursos que redundarán en la reactivación económica de una de las regiones no solamente más rezagada de manera ancestral, sino también de las más golpeadas por el desempleo y descenso del Producto Interno Bruto en los últimos 6 años. El cuarto elemento tiene que ver con la infraestructura que se generará en torno a la refinería de Dos Bocas y de manera particular los gasoductos que harán llegar a todo el sureste del país el gas natural que requiere la generación eléctrica y con ello abrir la posibilidad de industrializar a Tabasco y al sureste de México. De igual manera, desde la Cámara de Diputados se aprobó un incremento de 8.26% del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el presente año, lo cual contribuyó a darle la capacidad presupuestal para cumplir con la promesa a Tabasco de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador del borrón y cuenta nueva y una tarifa justa. También hago un reconocimiento personal a nuestro gobernador Adán Augusto López Hernández, cuya intervención y buenos oficios han sido determinantes y definitivos para que los tabasqueños contemos con la tarifa 1F, la más barata del país. En el primer año de la legislatura, la mesa directiva, en resumen, ha turnado a la Comisión de Energía para su análisis 34 iniciativas de ley y 48 proposiciones con punto de acuerdo. Para dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, se han llevado a cabo 7 reuniones ordinarias y una extraordinaria del Pleno de la Comisión, con el propósito de desahogar y dar trámite a diversos asuntos legislativos. Entre ellos destacan los siguientes. Aprobamos el dictamen de la proposición del punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades a modificar la norma oficial mexicana 016 CRE 2016 que establece las especificaciones de calidad de los petrolíferos a efectos de que las especificaciones de clase de volatilidad y el valor máximo de componentes y gasolinas de las zonas metropolitanas de Monterrey y del Valle de Toluca sean homologadas con las zonas metropolitanas del Valle de México y Guadalajara. Aprobamos el punto de acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a verificar en el ámbito de su competencia los contratos firmados para la construcción tanto del Parque Solar Villanueva como del Parque Eólico Amistad, con la finalidad de que se encuentren en orden, vigilando el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los participantes. De igual manera, se exhortó al Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de su competencia, a verificar el cumplimiento de las reglas del mercado y de los contratos por parte de los participantes de los proyectos antes mencionados, respecto de sus contratistas y sus subcontratistas. Se presentó una reserva al Pleno de la Cámara por la que se modificó la fracción 3 del artículo 27
del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Para coadyuvar las funciones reguladoras de los órganos autónomos, al asentar que en las actividades de expendio al público de gasolinas, diésel y gas licuado, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. La Comisión de Energía, en su función de gestor y coadyuvante en la solución de los temas de esta área, ha recibido para escuchar sus propuestas, proyectos y problemáticas a varios actores, tanto nacionales como extranjeros del sector energético, entre los que destacan desde embajadores y representantes diplomáticos, como el caso de Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, España, cámaras empresariales nacionales, cámaras de comercio extranjeras, inversionistas nacionales y de otros países, asociaciones, clústeres y organizaciones empresariales, jubilados de Pemex, prestadores de servicios y toda aquella persona interesada en el sector, canalizando todas estas inquietudes a las instancias responsables. El trabajo interinstitucional también ha sido clave para la Comisión de Energía, al llevar a cabo reuniones con las distintas dependencias del sector, desde la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nale García, así como las empresas productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, hasta los órganos reguladores. Esto nos ha permitido establecer estrategias de trabajo para atender no solamente la agenda legislativa del sector, sino también unir esfuerzos para aprovechar las oportunidades y resolver los problemas. De esta manera se han logrado, entre otros resultados, los siguientes: establecer con la Comisión Federal de Electricidad un mecanismo de atención para encontrar soluciones al problema de rezago de pago por consumo de energía en los ayuntamientos, gestionando reuniones para que atiendan municipios de diversas entidades federativas. De igual manera, se ha dado acompañamiento a los clústeres energéticos de varias entidades para que sean recibidas por la Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Con base en el mandato del artículo 74 constitucional, que establece como una de las atribuciones de la Cámara de Diputados la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Comisión de Energía llevó a cabo el 22 de mayo pasado el Foro Nacional de Parlamento Abierto PND 2019-2024, sector energético. En el citado foro se instalaron 3 mesas de trabajo: hidrocarburos, energía eléctrica y energías renovables, donde se tuvo la participación de casi 100 ponencias relacionadas con la cadena de valor del sector energético. Fue un espacio donde se escucharon las voces de expertos, académicos, analistas, empresarios ligados al sector, jubilados de Pemex, organizaciones civiles, políticos, legisladores y ciudadanos que a título personal participaron de manera entusiasta y comprometida, cuyas aportaciones son un material de suma importancia para contribuir a la elaboración del plan sectorial del ramo. Con la finalidad de promover un lenguaje común para generar un debate inteligente donde prevalezca la pluralidad y el respeto a las diversas posiciones en el sector, llevamos a cabo el seminario Fundamentos del sector de hidrocarburos, dirigido a los legisladores y público en general, cuyo objetivo fue divulgar los conceptos, categorías y datos esenciales de la cadena de valor del petróleo y el gas. Amigas y amigos, el trabajo, dedicación y resultados de nuestra labor legislativa en todas sus vertientes es un tributo y reconocimiento a todos los tabasqueños, que durante varias décadas han sido autores y actores en el proceso de construcción de un proyecto político y social que nació en estas aguas. Como diría nuestro querido Carlos Pellicer Cámara en su poema El canto de Usumacinta:
y el agua crece y habla y participa. El informe que presento forma parte y es también un testimonio de un proyecto político que tuvo como su origen Tabasco, que como agua desbordada formó un cauce que traspasó los horizontes locales y regionales para convertirse en un proyecto de nación. A través de largos años, con la participación de las mujeres y hombres, al principio del sureste mexicano y después de todo el país, Andrés Manuel López Obrador inició un movimiento social para transformar a México a través de un proyecto de nación, el cual ahora, como presidente de la República, despliega, instrumenta a lo largo y ancho del territorio nacional para cambiar el régimen político, acabar con la corrupción, abatir los rezagos sociales y promover el desarrollo económico, dando forma y vida a la cuarta transformación de México. Hoy, Tabasco está una vez más ante la gran oportunidad de convertirse en la punta de lanza del desarrollo regional del sur-sureste del país, porque el nuevo régimen de gobierno ha colocado al sector energético como una de las principales palancas de desarrollo de nuestro país, y en ello Tabasco juega un papel importante como estado energético, dado que en nuestra geografía se encuentran importantes reservas de hidrocarburos, tanto terrestres como en aguas someras. Sin dejar de reconocer que la industria petrolera es de carácter nacional, Tabasco y el sureste mexicano, una vez más, son los protagonistas de la recuperación y reactivación del sector como palanca de desarrollo nacional. Este potencial energético representa un reto y desafío de gran calado para México y Tabasco, donde contamos para encararlo con éxito con el apoyo y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, con la visión, tenacidad y compromiso de nuestro gobernador Adán Augusto López Hernández, así como del trabajo incansable e institucional de nuestro paisano, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para que el sector energético sea una fuente de progreso y desarrollo para la nación y sus regiones petroleras. Traduzcamos el mensaje de reconciliación de nuestro gobernador en una suma y colaboración de todos los tabasqueños sin excepción, para que todos juntos finquemos un futuro prometedor para las nuevas generaciones sobre la base de una industria petrolera armónica con el medio ambiente y recíproca con el desarrollo de Tabasco y el sureste mexicano, que desemboque en la diversificación económica y desarrollo de nuestra región. Desde la Cámara de Diputados continuaremos apoyando los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo de nuestro gobernador Adán Augusto López Hernández para hacer de México y Tabasco la tierra y las aguas del desarrollo y la prosperidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Todos unidos saldremos adelante. Nuestros hijos y familias así nos los demandan. Muchas gracias.